una vez Juan Ibáñez fue a un taller de restauración de, digamos, de imágenes antiguas, y estaba con un amigo que se llama Raúl Izquierdo, y resulta que ahí estaba vendiéndose el disco de los tiempos pasados, un disco, el primer disco, el azul, y luego él lo vio y dijo, ¿de quién es este grupo? No, pues ¿de dónde es? De aquí de Guanajuato. No, no puede ser. Pues sí. Oye, pues quiero conocerlo. Entonces me habló por teléfono y un día nos vimos al día siguiente. Yo ya conocí a Juan porque había visto lo del juego mágico y había leído todo sobre él, pero no tenía contacto. Entonces él vio el disco con este amigo ahí en la Plaza de la Paz, se lo encontró ahí. Y le preguntó y que si podía conocer. Entonces nos citamos en Santa Fe y ahí empezamos a platicar, y de ahí en adelante tuvimos una amistad muy, muy interesante, muy entrañable, muy creativa, sobre todo con Juan, aunque implacable en sus cosas, pero bueno, le interesó que yo haya hecho ese tipo de trabajo como el de música antigua, y aparte que era físico y que daba clase en la Facultad de Química y era director o jefe de una sección de laboratorio de deshidratación y alto vacío. Entonces le interesaba mucho la física a Juan, y siempre me empezó a partir de ese tiempo a preguntar mucho sobre el tiempo, sobre la física, sobre la física moderna, sobre todo la física cuántica. Y nos unió pues una amistad que con el tiempo se empezó a dar productos creativos como poesía contemporánea y música antigua, que fue uno de los primeros experimentos que hicimos en el 88, a sugerencia mía. Y entonces esa vez lo hicimos con un mimo italiano, con un actor italiano y su hija, Mimo Messina y Alejandra Messina. Sí, sí, y entonces había la poesía más importante de los poetas europeos, sobre todo italianos, de contemporáneos, y a la vez Juan hizo su equivalente en poetas mexicanos o poetas de América. Y fue muy importante e interesante el experimento, pero luego seguimos haciéndolo con más pretensiones, hasta que luego después ya él hizo una ya más claramente o más definidamente, hizo la Siempre Soy, que se presentó en México, que duró 2 meses ahí en uno de los teatros. Y fue mucho trabajar en ese sentido, pero también en hacer la música por el Canal 11. Entonces él era una persona, era importante en el canal como asesor, y seguí en el Canal 11 por algunos años con las sugerencias de Juan. Y aparte de la amistad que nos unió mucho tiempo, pues lo que más siento fue la parte creativa, que tuvimos la posibilidad de experimentar la música con la poesía, el teatro. Luego hice la música para algunas de las obras de teatro de él, que son Divinas Palabras. Hice la segunda versión que hizo él de Divinas Palabras, la música. La Casa de Bernarda Alba. Y no sé, pues algunas otras cosas que nos pusimos a experimentar. Luego él grabó con uno de nuestros discos, le puso él poesía original de él, o al menos fragmentos de su filosofía en relación con el tiempo y la muerte, ¿no? Muy en la mente de Juan Ibáñez, ¿no? Con María Zambrano en el tiempo y con Pessoa. Fernando Pessoa. Fernando. Era uno de sus poetas favoritos. De manera que fue muy interesante la relación, pero él
le gustaba mucho que le explicara los fenómenos de la física más recientes, ¿no? Y eso también era, él parecía como un niño preguntando, ¿no? Así era muy interesado en todos estos temas. Aparte de todo lo que hizo con las manos, es decir, las obras como esculturas, pinturitas o pinturas y otras cosas que hizo. Prácticamente un año antes de morir estaba programado el evento de Siempre Soy para el Cervantino. Y resulta que después de trabajar con este proyecto, Juan enfermó y se puso muy grave, a tal grado que él, un día antes de morir, me habla por teléfono a través de Violeta. Me dice: Armando, me siento como un barco encallado y no voy a poder estar en la obra, a dirigir la obra, pero hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante con ella, con la obra de Siempre Soy. Sí, yo le dije, claro que sí, ¿no? Pero espero pues que te recuperes, pues dice. Pues te deseo lo mejor y la mejor suerte. Y nos despedimos. Al día siguiente me habla a las 8 de la mañana que Juan había fallecido. Mucho agradecimiento por la manera de que él me hizo ver las cosas, este mundo del arte. Indiscutiblemente él también conmigo en el sentido de la física, pero creo que fue haber compartido sin pretensiones más allá las posibilidades potenciales de cada uno en estos campos que es la poesía y la música antigua. Además que le fui dando mucha alimentación en relación a lo que es la música antigua antes de la medieval, la música del Oriente, todo eso era muy interesado. Así es que siempre tuvimos unas charlas interminables, discusiones interminables, ¿sí? Pero finalmente muy creativas. Le gustaba el juego lúdico. Y yo fui afortunado en ese sentido, de poder haber compartido con él muchos de estos juegos y con otros amigos, ¿no?, que estaban alrededor de esto. Hablo del grupo Los Tiempos Pasados, ¿no? O sea, es un personaje que no puedo olvidar, no voy a olvidar, y no voy a dejar nunca de reconocer el bien que me hizo tener ese contacto con él. Sí, porque era implacable también, ¿no? Era muy, muy, muy especial. De manera que había que siempre estar con la antena puesta. Fue un privilegio. Y trabajamos hasta el final, para todavía un día antes decirme: mira, no voy a estar, pero síguele. Y yo no pensé que era una especie de despedida. El que lo toleraba y terminaba por acabar y que podía aguantar toda la relación hasta el final, y ganaba más que perdía. Si tú lograbas llevar al final un diálogo con él y tener y posteriores diálogos, ya era una ganancia en ese sentido, ¿no? Sí lo extrañamos, se sintió su partida. No es lo mismo sin Juan aquí en Guanajuato, precisamente porque él se atrevía a ir a confrontar las cosas, ¿no? Y muchas veces jugamos él y yo solamente a improvisar, y yo a improvisar y él a decir poesía. Eso lo hicimos muchas veces así en lo personal, o sea, no era más que para nosotros, ¿no?
Era también muy anecdótico, pero las anécdotas que contaba eran increíbles, ¿verdad? Que tenían que conservarse así, y además uno le sacaba tantito para aprender, para saber, ¿no? Pero a él no le gustaba hablar de su propio trabajo en sí, le gustaba ver qué vamos a hacer. Estaba siempre en el proceso creativo. Una vez que estuvimos trabajando, por ejemplo, para hacer lo de Divinas Palabras, que hice la música y que estuvimos ensaye y ensaye. Cuando hizo la primera versión de Siempre Soy, ya no nomás con un actor o con 2 actores, sino había ya 4, trabajamos un tiempo bastante extenso, como 3 meses o 3 meses para presentar esto en beneficio del Guanajuato Patrimonio de la Humanidad, y se presentó en un templo. Pero la anécdota consiste en que estos 4 actores en un momento determinaron no participar porque les parecía poco los que se le iban a pagar. Entonces, un día antes le dijeron a Juan, pues no salimos si no hay esto. Y les dijo Juan, pues goodbye, adiós. No, pero que, no, adiós. Y entonces él, al día siguiente, tomó el diálogo de cada uno, eran 4 actores. Se puso un frac. Y entonces él dijo, hicimos eso, se presentó, todo lleno de flores, lleno de velas y todo. Hermosísimo. Y él dijo el diálogo de los 4 y me dice, estoy muerto de miedo, así, porque yo no soy actor, así. Pero bueno, tomó el toro por los cuernos y dijo el diálogo de los 4. Ahí fue la única vez que fue increíble de que ves a Juan actuar él solo, con los tiempos pasados, en poesía contemporánea y música antigua, pero fíjate el toro que se aventó. Era hacer una mezcla de flamenco, música cubana, música antigua, poesía. Ya ves cómo era Juan, así de especial en todo. Fue muy interesante y creativo. Y luego interaccionábamos entre los músicos, tanto los gitanos con los tiempos pasados como los de música contemporánea, con Silvestre, ¿te acuerdas? Aquel de la música popular cubana. En fin, fue una mezcla muy interesante. Era provocador, era, sí, lúdico, le gustaba estar en el presente, el juego del pasado y el futuro y el presente. Me hablaba por teléfono cuando tenía que venir, oye hermano, voy para allá, ¿me puedo quedar allá a comer con usted? Sí, aquí te espero. Entonces lo esperamos, mi esposa y yo, Guadalupe. Siempre teníamos algo así, siempre ya al final pues venía más aquí que llegar a restaurantes. Y así es que fue una convivencia muy importante, y además él les dijo, quiero que sepan que tengo una especial estimación a Armando. Así se los dijo a todos, así. Y todos se quedaron, y yo me quedé un poco, porque lo quiero mucho, ¿verdad? Es como mi hermano menor. Así fue, así me trataba, ¿eh? Esos son mis recuerdos de Juan Ibáñez. Lástima que ya no está con nosotros. Bueno, está con nosotros, sigue, sí, claro. Seguimos pensando y hablando de él. Claro. Nos hablamos. ¿Qué estás haciendo, Armando? Con su voz.